Estamos en la agenda informativa de innovación y emprendimiento, conversando con Edmundo Leiva, director del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago y director del Centro para la Integración de la Ingeniería y la Sociedad de la USACH, y Roberto González, ingeniero y magíster en Ingeniería Informática de la misma casa de estudios. Estamos conversando con estos expertos, investigadores que hace un tiempo desarrollaron un software que permite identificar las emociones de los usuarios a través del computador. Edmundo, ¿existen sistemas similares de reconocimiento de emociones en el mundo? Y si son así, digamos, ¿cuál es la diferencia con el que ustedes acaban de desarrollar? Bueno, yo creo que mejor le doy el pase a Roberto para que responda esa pregunta. Bueno, en el proceso de desarrollo de todo este sistema había que hacer un levantamiento, ver qué se ha hecho en el mundo. Resulta que el área de la computación afectiva es relativamente nueva y pocos grupos se han arriesgado a tomar ese camino, un paradigma nuevo, muchas veces asociado a riesgos. Y en este sentido hay algunos grupos particulares, principalmente Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, que han presentado interesantes trabajos en esa área. Desde el reconocimiento de emociones con cámaras, que es como el trabajo que desarrollé yo, hasta el desarrollo de dispositivos complejos, por ejemplo, un guante que es capaz de tomar señales electrodérmicas, es decir, por ejemplo, la piel, para determinar las emociones de la persona. Entonces, se han desarrollado diversos trabajos, pero apoyados en modelos clásicos. Por ejemplo, muchos de ellos se basan en el modelo de Ackman, que está relacionado en torno a cómo las expresiones faciales están asociadas a emociones. Y en particular nuestro trabajo se centra en otros tipos de modelos, también considerando los aspectos que presenta Ackman, pero en particular orientado hacia lo que plantea la doctora Susana Bloch. Las emociones en el fondo tienen una relación directa con tres aspectos importantes, que uno es la respiración, las posturas corporales y las expresiones faciales. En este primer paso, nuestro proyecto se apuntó a determinar las emociones solamente a partir de la variable de las expresiones faciales, considerando las limitaciones, obviamente, que tiene el dejar a un lado la parte respiratoria y la parte corporal, postural. ¿Pero software similares existen en otras partes? Exacto, en Alemania existen y resulta que, a diferencia del nuestro, trabajan sobre grupos muy acotados de emociones. De alguna forma tienen altas precisiones, 90% inclusive, pero sobre grupos de 3 emociones. Nuestro trabajo se centró en grupos de 7 emociones y además, a partir de esas 7 emociones básicas, se determinaron 4 estados de ánimos básicos, aspecto que no está muy considerado dentro de los otros trabajos desarrollados en el extranjero. Ahora, Roberto, ¿cuántas emociones es capaz de reconocer este software? Como mencionaba, ¿Y con qué precisión, de alguna manera? Trabaja sobre un grupo de 7 emociones básicas, dentro de las cuales está la alegría, la sorpresa, el miedo, la ternura, la neutralidad inclusive. ¿El erotismo también? No, el erotismo no está considerado. Es que de alguna forma se mezclaron los aspectos, los conjuntos básicos de emociones que planteaba Bloch y por otro lado Ackman. Y en ese sentido, la precisión que tiene nuestro sistema de clasificación es del aproximadamente el 71%, sobre un grupo de solamente 13 características del rostro. Eventualmente, esas 13 características son representativas de gran parte de las emociones. Las cejas, la apertura de los ojos, la comisura de los labios, la apertura de la boca. Y diversos puntos que se pueden extraer. Sin embargo, el sistema se podría mejorar enormemente si pudiéramos extraer con mayor detalle más aspectos del rostro. Pero esos en particular son los que son visuales o comúnmente visibles para las personas. Ahora ustedes ya sometieron a prueba este proyecto, este software. ¿En cuántas personas más o menos pudieron participar de esto? Se desarrolló un experimento sobre 36 grupos. Cada uno de esos grupos estaba conformado por 4 personas. Ahora, el proyecto en sí está orientado hacia la evaluación de la colaboración con el enriquecimiento y sin el enriquecimiento emocional. Por lo tanto, de esos 36 grupos, 18 trabajaron con enriquecimiento emocional y los otros 18 sin ese enriquecimiento emocional. Entonces, directamente el proyecto no estaba orientado a ver cómo funcionaba el sistema de reconocimiento de emociones, porque este había sido probado fuera de la parte experimental de la evaluación de la colaboración. Pero, sin embargo, tras el término de ese experimento, se pudo constatar que analizando los mensajes que se emitían las personas a través del sistema de mensajería instantánea y asociándola al contexto, se encontraba que esos mensajes tenían una correspondencia directa con las emociones que había determinado el clasificador de emociones. Y en base a encuestas, las personas
aquí surge una cosa bien curiosa, planteaban que el sistema de reconocimiento de emociones no funcionaba. Ya. Y eso habla un poco con respecto a la capacidad del darse cuenta emocional de uno mismo. Exacto, O sea, sí. Es el tema que tiene que ver con la inteligencia emocional. Ya. O sea, nos damos cuenta que en la práctica que el sistema también averiguaba, descubría la falta de empatía y la incapacidad también de reconocer la emoción propia y la emoción del otro. Exacto. Bueno, entonces, en ese sentido, el hecho que tenga un 71% de precisión, en realidad es mínimo, porque en realidad hay seguramente seres humanos que tampoco pasan esa barrera. Exacto.